Una familia, buscando un nuevo comienzo lejos del ruido de la ciudad, encontró una granja que parecía salida de un cuento. Estaba rodeada por vastos campos de maíz que se extendían más allá de lo que la vista podía alcanzar. El precio era inusualmente bajo, algo que les pareció un golpe de suerte. Sin embargo, lo que no sabían era que las sombras de esos campos ocultaban algo más que tallos de maíz. El primer día fue tranquilo. La familia desempacó sus cosas, exploró la casa y se maravilló con el paisaje. El hijo, emocionado, corrió por el campo, perdiéndose entre las hileras de maíz mientras sus padres le pedían que no se alejara demasiado. «Es tan grande que podríamos perdernos», dijo la madre con una risa nerviosa. Pero ya desde el primer atardecer, algo extraño comenzó a suceder. El padre, mientras estaba sentado en el porche al caer la noche, escuchó un sonido. Era un susurro débil, como si alguien estuviera hablando entre las hileras de maíz. Encendió la linterna y la apuntó hacia el campo, pero no vio nada fuera de lo normal. «Debe ser el viento», murmuró para sí mismo, aunque en el fondo sabía que no lo era. Durante las primeras noches, todos comenzaron a experimentar sueños extraños. La madre soñó con un hombre alto y delgado, parado en medio del campo, mirándola fijamente. El padre soñó con voces que le pedían que entrara al maizal. Y el hijo, bueno, él no quiso hablar de sus sueños, pero desde entonces se negaba a acercarse a la ventana de su habitación. Una mañana, mientras exploraban los alrededores, encontraron algo peculiar. En medio del maizal había un área circular donde las plantas estaban marchitas, como si algo hubiera absorbido toda la vida. En el suelo, el patrón que formaban las hojas caídas no parecía natural. «¿Qué pudo haber causado esto?», preguntó la madre. El padre sugirió que quizá fuera obra de algún animal, pero el tono de su voz traicionaba su incertidumbre. Esa misma noche, el hijo despertó gritando. Decía que había alguien en su cuarto, parado junto a la ventana. «Era muy alto y me estaba mirando», gritó, con lágrimas en los ojos. Cuando el padre corrió a revisar, lo único que vio fue el campo de maíz, inmóvil bajo la luz de la luna. Pero entonces notó algo. Una figura parecía moverse entre las hileras, desapareciendo rápidamente cuando apuntó con la linterna. La tensión comenzó a crecer en la casa. Los días pasaban, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Una tarde, la madre encontró algo enterrado entre el maíz, un cuchillo oxidado con símbolos extraños grabados en el mango. Aunque quiso desecharlo, algo en ella la obligó a guardarlo, como si ese objeto tuviera una conexión con lo que estaba sucediendo. El comportamiento del hijo comenzó a cambiar. Pasaba horas mirando hacia el campo desde la ventana de su habitación. Cuando le preguntaban qué veía, simplemente respondía: «Ellos están allí». Sus padres pensaron que quizá era su imaginación, pero una noche, a las 3 de la madrugada, escucharon pasos en el porche. Al revisar, encontraron huellas que iban desde el maizal hasta la puerta principal. Pero estas no eran huellas humanas. El padre, decidido a proteger a su familia, comenzó a investigar la historia de la granja. Visitó a un vecino anciano, quien, al escuchar dónde vivían, se negó a hablar del lugar. «Esa tierra no es normal», fue lo único que dijo antes de cerrar la puerta. Intrigado, el hombre siguió buscando información y descubrió que hace décadas habían desaparecido personas en la zona, siempre en circunstancias inexplicables. Una noche, mientras los padres discutían sobre si debían irse o quedarse, el hijo desapareció. Lo buscaron por toda la casa, pero no había rastro de él. Entonces, escucharon su voz proveniente del maizal. «Mamá, papá, estoy aquí». La madre corrió hacia el campo, iluminando el camino con una linterna. Los susurros llenaban el aire, y cada paso la hacía sentir más cerca de algo que no podía entender. En el centro del maizal, lo encontró parado, dándoles la espalda. Estaba inmóvil, murmurando algo en un idioma desconocido. Cuando se acercaron, vieron que sostenía el cuchillo oxidado. La madre lo llamó suavemente, pero cuando él se giró hacia ellos, su rostro no era el de su hijo. Era una cara alargada, pálida, con ojos negros como la noche. Gritaron y corrieron hacia la casa, pero al llegar, algo aún más extraño los esperaba. Las paredes estaban cubiertas de símbolos idénticos a los del cuchillo, grabados como si alguien los hubiera tallado con uñas. Cuando miraron hacia el campo, vieron que las luces de su linterna seguían encendidas en el lugar donde habían encontrado al niño. La familia decidió irse esa misma noche. Pero cuando arrancaron el coche, el motor se detuvo misteriosamente. Entonces, algo comenzó a moverse entre el maizal, acercándose cada vez más. Decidieron encerrarse en la casa hasta que amaneciera. A la mañana siguiente,
los vecinos encontraron la casa vacía. Todo estaba en silencio, excepto por un detalle inquietante. En el centro del maizal, donde antes estaba la zona marchita, ahora había un círculo perfecto de plantas completamente calcinadas. En el medio, estaba el cuchillo oxidado, y junto a él, las huellas de un adulto y un niño que terminaban abruptamente. Dicen que, en noches de viento, los susurros aún pueden escucharse desde los campos, llamando a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzar por allí. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué habita realmente en esos campos de maíz?